Partió bastante tranquilo el debate. Uno lo veía con un tono bien moderado, con las revoluciones controladas, el motor prendido, sí, daba la sensación de que en cualquier momento podían pisar el acelerador, pero la idea que se instalaba, probablemente más por nervio que por otra cosa, o tanteando el terreno frente al contrincante, es que íbamos a tener quizá un debate más dialogado. Pero lo que vimos ayer fue, digamos, el acabose de la campaña. Se desataron, se desbocaron, no había cómo controlarlo. Da lo mismo que no hubiese estado presente ahí, que les hubiese dicho lo que fuera. Hubo momentos en que los periodistas simplemente no podían preguntar, no se escuchaban entre ellos, y la verdad es que, digamos, fue el espectáculo que uno podría haber imaginado en el peor de los escenarios. Candidatos atacándose y cuestionándose sistemática y permanentemente, tratando de responder algunas preguntas, porque no vamos a decir que no las respondieron, sí respondieron las preguntas, pero la verdad es que se convirtió en una cuestión que probablemente para los que lo vieron quedaron medio estresados. Seguramente más de alguno que lo vio anoche se despertó hoy día como cansado. Es que de verdad uno quedaba medio agotado viendo el debate. Era bien increíble eso, que uno no estaba ahí preguntando, pero uno se sentaba frente a la tele, lo escuchaba por la radio, y esta sensación de que esto no va a terminar nunca, y se pasó volando y al mismo tiempo se hizo eterno. Ese fue el debate que tuvimos ayer, el debate más peleado, el debate más bélico que hayamos tenido en la historia desde el retorno a la democracia. No hay recuerdo de otro debate que haya sido equivalente al que se vio anoche, y no porque la estructura necesariamente lo haya buscado, más bien lo que la estructura buscaba era un diálogo entre los candidatos, y aquí ellos podían elegir el tono, ellos podían definir exactamente con qué palabras responderle a su contrincante, a los periodistas, o exponer sus propias ideas. La fórmula era una especie de estructura abierta, en el que los candidatos fueran respondiendo preguntas, pero pudieran interpelarse al mismo tiempo. Y la verdad es que lo que ocurrió fue simplemente un intento sistemático por desacreditar al otro. Eso es lo que vimos en el día de ayer. Y esto nos lleva a una cuestión que es bastante más profunda que simplemente el mero espectáculo televisivo y radial de un ejercicio periodístico político, por decirlo así. Y es que quizás desde el retorno a la democracia no habíamos tenido menos diferencias en términos de lo que se pretende hacer con Chile que las que los candidatos nos han tratado de hacer creer que existe en nuestro país en términos de polarización. Porque hemos tenido otros momentos en que efectivamente se anteponen dos modelos diametralmente opuestos, pero no es la realidad, por más que se lo vendan así, que aparezcan algunos del comando y usted lea redes sociales donde por supuesto hay gente que se levanta y lo primero que hace en la mañana antes de lavarse los dientes es ponerse pintura de guerra para salir a tuitear. Esta no es la realidad del país. Hoy día todo el mundo está pidiendo más o menos lo mismo. Certeza económica, estabilidad laboral, ojalá mayor crecimiento, porque el crecimiento redunda en mejores salarios, más seguridad, terminar con la lista de espera y poder encontrar una vivienda. Yo sé que el listado es bastante más largo que eso, ¿no? Pero si uno tuviese que ponerlo así arriba de la mesa y le pregunta a la gente, la gran mayoría lo que quiere es estabilidad. Lo que la gente quiere es orden. Y cuando me refiero a orden no significa que las calles estén limpias, que ya no haya más grafiti en las murallas, que lo que veamos, digamos, en el funcionamiento de nuestra sociedad sea una cuestión esquematizadamente organizada, ¿no? No, la gente lo que está pidiendo es que en el fondo las decisiones que se tomen se concreten rápido y que tengan un efecto sobre la ciudadanía. Y ayer los candidatos lo que hicieron fue básicamente tratar de vendernos que estamos o en un caos total o absoluto, o en una situación que la verdad va en la senda perfecta y que solo merece ser corregida en el margen y no en el centro. Ayer, tanto Janet Jara como José Antonio Kast lo que hicieron básicamente fue tratar de marcar algunos puntos del contrincante más que de los propios. José Antonio Kast por fin trató, con creo yo un poco más de éxito, de explicar lo que hace un rato ya nosotros sabíamos y lo habíamos comentado aquí, que es básicamente su idea de un corredor humanitario para poder permitir que los migrantes regresen a sus países de origen. Janet Jara, sin embargo, se encargó de señalar y sistemáticamente una y otra vez que lo que ha hecho el candidato es cambiar de posición frente al tema de los migrantes y que por lo tanto pareciera que no tiene un plan seguro. José Antonio Kast, por otra parte, presentando la situación del país como simplemente dramática, cuando en estricto rigor nuestra economía ya encontró una senda de estabilidad
probablemente no del crecimiento que todos quisiéramos, pero de estabilidad, de control de la inflación, y que va en el camino correcto. Lento probablemente, pero de ahí a que sea el drama de que en el fondo está hecha añicos nuestra economía, también dista mucho de la realidad. Por lo tanto, esta sensación de que el ambiente está súper polarizado es real. Lo que pasa es que el país no está polarizado. Los candidatos extreman argumentos, probablemente en el límite de lo ético, para tratar de acarrear agua a su molino o al menos evitar que los indecisos voten por el contrincante. Ayer vimos varias aclaraciones importantes. José Antonio Kast dijo que no va a indultar a ningún tipo de persona, especialmente a propósito de la desafortunada propuesta de un parlamentario republicano que hablaba incluso de indulto a personas de más de 70 o 75 años, y eso podría incluir a violadores de menores. Él rechazó tajantemente esa idea y aclaró que además es un debate que está en el Congreso, no es una propuesta de su programa de gobierno y que no la contempla. Tampoco modificar la PGU, sí el autopréstamo, pero no lo que la gente recibe todos los meses como pensión, y tampoco las 40 horas, salvo en el caso de las pymes para buscar, sin cambiar la ley, dijo, de qué manera no acogotar a las pequeñas y medianas empresas. Eso respecto de las propuestas del candidato José Antonio Kast. En el caso de Janet Jara, sistemáticamente insistió en ciertos aspectos, como por ejemplo, echado pie para la vivienda. La candidata Janet Jara puesta sobre la disyuntiva. Esta es partidaria de continuar, por supuesto, por el camino del hidrógeno verde, quiere fortalecer Codelco como una gran empresa estatal y poder avanzar en su ingreso ético o ingreso vital de los 750.000 pesos. Los candidatos no coincidieron prácticamente en nada, salvo en una que otra cosa, que hay que reforzar a las policías. Ambos coincidieron en que Nicolás Maduro debe dejar el poder, es un dictador y que no merece ningún tipo de amnistía. Por lo tanto, apoyan la idea de que salga del poder. El cómo es donde difieren. Y salvo eso, en realidad el debate del día de ayer nos entregó simplemente frases como tranquilízate un poquito y cosas por el estilo. Miren, ustedes lo ven en su casa, lo escuchan en la radio y probablemente no tienen por qué ni siquiera imaginar que esta es una cuestión en la que a los candidatos se les hace un coaching comunicacional, donde entrenan para definir de qué manera van a enfrentar al contrincante. Evidentemente, Janet Jara viene mostrando esto hace rato y probablemente por lo mismo es que ella quería varios debates más para poder sacar al pizarrón sistemáticamente a José Antonio Kast. Y lo que usted vio ayer no es simplemente otra cosa que el entrenamiento de figuras políticas que en términos comunicacionales básicamente se les enseñó a tratar de interrumpir para desestabilizar el argumento del otro. Sistemáticamente interrumpirlo, para ponerlo nervioso, para ver si se sale de sus casillas, para ver si se le suelta la cadena, si se arranca con los tarros o como usted quiera decirlo. Eso es lo que vimos ayer. José Antonio Kast no llevaba ese entrenamiento en el cuerpo en el debate del miércoles de la semana pasada de Archie, y si lo llevaba no fue capaz de ponerlo en práctica. Ayer, sin embargo, salió de vuelta con una cuestión que probablemente Janet Jara no pensó que José Antonio Kast iba a poner en práctica de la manera en que lo hizo, y por eso es que también de alguna manera ya quedó un poco desestabilizada. Quedaron frases para el bronce y nos vamos a encontrar con un montón de otras cosas que tienen que ver con propuestas que en realidad no sorprendieron prácticamente en nada. No hubo ningún anuncio muy relevante que uno dijera, aquí el candidato o la candidata dijo algo que nosotros no habíamos visto venir. ¿Tuvo de bueno? Sí, el debate tuvo de bueno varias cosas. Probablemente creo que en algunos aspectos, como el de la migración, logramos conocer un poco más de antecedentes sobre cómo se pretende enfrentar este tema. Tuvo de malo quizás la incapacidad de generar un mínimo diálogo. El debate propiamente tal no fue eso, sino que interrupciones cruzadas, sistemáticas, y que hizo que nos acostáramos un poco tarde también, pues entonces uno queda un poco cansado, ¿no? Frente a esta realidad. Ahora, en la profundidad de lo que realmente importa, porque estas cosas pasan y uno seguramente se va a quedar con los reels que va a encontrar en redes sociales a lo largo del día, y seguramente con el paso de los años, cuando tengamos en 4 años más que hablar de un nuevo debate presidencial, vaya a saber con quiénes enfrentándose en la papeleta, vamos a recordar los momentos que vivimos en estos últimos debates en nuestro país. La pregunta que subyace y que me parece que es la única que realmente debería ser importante
es si todo lo que los candidatos dijeron realmente están dispuestos a practicarlo, cómo se recompone una relación entre dos sectores que son tan antagónicos, pero que inevitablemente se van a requerir al momento de tener que gobernar. Ninguno tiene mayoría en el Congreso, y por más que alinee a todos los que más o menos son cercanos a su pensamiento, no le alcanza para sacar adelante proyectos de ley. Si la sensación en el ambiente que quedó anoche y que ya venía acompañándonos desde hace un tiempo, es que aquí hay más desprecio que respeto por el contrincante, que pareciera ser más bien un enemigo que otra cosa. Y eso no le hace bien a la democracia. El ejercicio democrático de intercambiar ideas siempre es útil, ayuda al elector, especialmente al confundido, al que no está metido en el tráfago diario de la contingencia, que por cuestiones de tiempo o derechamente por interés tampoco ha seguido muy de cerca el devenir de lo que proponen los candidatos. Espera en una cuestión como esta, si es que prende la tele mientras se está quedando dormido, ver al menos un par de ideas para que le ayuden a resolver en su cabeza quién es mejor para Chile en el momento en el que Chile se encuentra. Y la verdad es que eso no fue lo que ofrecieron los candidatos. Pueden decirnos lo que quieran, pero no fue lo que ofrecieron los candidatos. Uno fue a defenderse, porque digamos que José Antonio Kast fue a defenderse después de, digamos, la realidad que vivió en el debate de la semana pasada. Y otra candidata además que venía en 2.0, ¿no? Preparada con un lanzallamas, una motosierra, para tratar de destrozar los argumentos de su contrincante. Y eso, tengo la sensación de que no le suman a nadie en estos momentos. Hoy día lo que la gente espera, al margen, por supuesto, de que le resuelvan sus problemas. Usted y yo, todos tenemos problemas. Muchas veces, además, las soluciones a los problemas suyos y a lo mejor los míos son antagónicas, se confrontan. Lo que a usted le sirve a mí me perjudica, y esa es una realidad que muchas veces vive la sociedad. Uno esperaría una cierta altura de miras. Y ayer, lamentablemente, y por más esfuerzo que hicieron los periodistas en este sentido, no nos encontramos lamentablemente con ese escenario. Terminó el debate. Mañana va a terminar la franja. El día viernes empieza el famoso silencio hasta que la ciudadanía hable. Y el día domingo veremos qué fue lo que nos dejó esta campaña presidencial, que ha sido eterna, que ha sido agotadora, que ha estado llena de vericuetos poco productivos. Y bueno, el día lunes estaremos comentando sobre los desafíos que tendrá quien tenga que asumir precisamente la presidencia de la República.